Hola, mi nombre es Víctor Martín, soy experto en Google Ads y tengo 10 años de experiencia gestionando campañas nacionales e internacionales. Hoy voy a mostraros una campaña de un cliente, ¿vale? Una campaña real de uno de mis clientes, siempre respetando obviamente la confidencialidad. Eh, Os voy a mostrar un caso de éxito de cómo pasamos en poco tiempo, de hecho os lo pongo aquí, ¿vale? De enero, o sea, de junio julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, cómo pasamos en apenas 5 o 6 meses de 3 conversiones a 8 conversiones, ¿de acuerdo? Y esto lo hicimos haciendo un cambio en el tipo de concordancia de palabras clave. ¿De acuerdo? Esto lo he comentado en varios de mis vídeos, pero la mayoría de consultores se repiten como los monos. Es decir, dicen, no, en la concordancia amplia no la utilices, ¿por qué? Seguramente porque ven vídeos de otros profesionales, pero no tienen su propio, no hablan desde su propia experiencia. No me creo que todos los consultores o la mayoría de consultores digan que la concordancia amplia no se debe trabajar. Cuando, si fuera tan mala, repito, Google no lo daría como opción. Y segundo, profesionales como yo que testean y testean, ven que en determinados clientes la concordancia amplia sí que funciona. Por tanto, voy a apoyar mis palabras en el que digo que a veces la concordancia amplia sí que funciona, lo voy a apoyar con datos y con un caso de éxito, ¿de acuerdo? Entonces, si vamos a este cliente, ¿vale? Y repito, hago una comparativa con enero de 2020, del 1 al 31 de enero al 1 al 30 de junio, ¿de acuerdo? Veremos, además teniendo en cuenta que enero de 2020 es una época teóricamente mala. Venimos justamente de Navidad, ¿vale? Es un mes que, ya lo sabéis los que nos dedicamos a Google Ads, que es un mes un poco raro, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta que es un mes un poco raro, incluso siendo un mes, entre comillas, raro, pues bueno, mejoramos las conversiones, ¿de acuerdo? Si vamos a la totalidad de la campaña, ¿vale? Y voy a la parte de conversiones, ¿vale? Fijaros que para la totalidad de las campañas, en enero, repitiendo, aun siendo un mes flojo, sacamos 8 conversiones. En cambio, en el mes de junio, unos meses antes, sacamos únicamente 3 conversiones. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver a nivel de coste. Vale, sí que es cierto que a nivel de coste estamos un poco por encima, ¿vale? Pero estamos hablando de unos 200 euros por encima. Es decir, proporcionalmente sacamos más conversiones que la subida de presupuesto, ¿de acuerdo? Entonces, si yo voy ¿qué es lo que os quiero enseñar? Si yo voy a la parte de la campaña, ¿vale? Y ordeno las campañas por volumen de conversiones, vemos que la primera, por ejemplo, de marcaje láser, ¿de acuerdo? Me ha generado 3 conversiones en enero versus la 1 de junio. Y en marcaje portátil, 2 versus 0 en junio. 2 versus 0, 1, aquí igualamos, ¿vale? Por tanto, vamos a entrar a la primera campaña que es marcaje láser. Y primero, os quiero enseñar el coste de la conversión. ¿De acuerdo? Sí que es cierto que estamos sacando un coste de conversión alto, estamos pagando 150 euros por cada lead, y esto sí que es verdad que se nos ha ido un poco. De todas maneras, ya lo comenté en otros vídeos, este cliente vende maquinaria industrial y por tanto tiene un cierto valor esas máquinas en el mercado. Aun teniendo un coste de conversión alto, como son 150 euros, el cliente se lo puede permitir, ¿de acuerdo? Se lo puede permitir porque tiene un valor, repito, esa máquina tiene un valor en el mercado, que no ahora por temas de confidencialidad no os voy a comentar, pero es totalmente asumible. Otra cosa es que estuviéramos vendiendo, pues, por deciros algo, no sé, unos guantes de boxeo, con un margen comercial de 10 euros. Tendríamos un problema. En este caso no es así. Apartando un poco esta conversión que se disparó de precio, vemos que sacamos otra conversión por 54 euros, repito, es una conversión que desde el punto de vista del cliente es totalmente asumible. Esto es el coste con conversión por conversión, no confundirlo con el coste de adquisición del cliente, ¿vale? Son cosas diferentes, ¿de acuerdo? Luego aquí esto se puede convertir en un cliente o no, ¿vale? Dependerá de otros factores que van más allá de la gestión técnica de la campaña, ¿vale? Lo que os quería enseñar es que fijaros
eso es una técnica habitual que hacen muchos consultores y que yo tengo también en algunas campañas, es que creo el mismo grupo de anuncios con dos tipos de concordancia, una concordancia amplia y una concordancia de frase, y veo comportamientos, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros aquí que en el... Si podemos ver las conversiones, que perdonad, cogeré impresiones. Voy a apartar esto aquí, ¿vale? Fijaros que la de marcaje, las dos de marcaje amplia, que me han sacado conversiones en el mes ahora en el mes de enero, fijaros que en junio no las tenía activas. Fijaros que la que tenía activa era la de frase, ¿vale? Fijaros, repito, que en junio tenía activa la de frase y no me estaba generando conversiones, ¿vale? Fijaros que no me estaba generando conversiones. Entonces, no me estaba generando conversiones, yo siempre soy una persona que me gusta mucho testear las cosas y dije, voy a probar una campaña en amplia a ver si me saca alguna conversión y a qué coste me la saca, ¿de acuerdo? Y fijaros que el resultado fue que en junio, en enero, perdonad, generamos dos conversiones, ¿vale? Por la misma campaña que teníamos en frase que no generamos dos. Sí que es cierto que el coste de conversión es un poquito alto, pero repito, si el cliente se lo puede permitir, hay que analizar cada caso en concreto. Por tanto, aquellos que dicen que la concordancia amplia no se debe trabajar, pues bueno, decirme aquí, por ejemplo, en esta campaña, si se debería trabajar o no se debería trabajar, repito, sin saber los márgenes que tiene el cliente, pero ya os avanzo que el cliente puede asumir. Por tanto, si el cliente puede asumir esta conversión, este coste de la conversión, y con la de frase no sacábamos conversiones, mi pregunta que os lanzo a los críticos con las concordancias amplias es que no tiene sentido trabajar aquí en esta campaña con concordancia amplia. Además, fijaros que la otra campaña que ha sacado conversiones durante enero fue la campaña de también nueva, amplia, de maquinaria de grabado láser. Me está sacando conversiones, ¿de acuerdo? Por tanto, mi mensaje, un poco más allá de generar polémica con aquellos protectores de las concordancias muy cerradas, es que hay que analizar cada cliente y cada caso en concreto, ¿de acuerdo? Y sobre todo hay que testear y hay que equivocarse. Esto mismo que me está sucediendo aquí en este cliente, como que las concordancias amplias me han funcionado, que hemos pasado de 3 a 8 conversiones en pocos meses, sí que es cierto que en otros clientes no funciona. En otros clientes la concordancia amplia no me funciona. Sacamos el coste de conversión muy alto y por tanto el cliente no puede asumir el coste de esa conversión. Muchas veces otros clientes con concordancia frase ya estamos sacando conversiones a un coste de conversión relativamente asumible, con buenas tasas de conversión, y por tanto en esos clientes no juego ya, no pruebo, porque la campaña en sí está teniendo un buen comportamiento. Pero en otras campañas como esta, que estábamos estancados en conversiones, consideraba importante y necesario el hacer un testing con una campaña de concordancia amplia. ¿De acuerdo? Por tanto, sobre todo, testear, ser críticos, no copiar y pegar lo que dicen la mayoría de profesionales, de consultores. Tenéis que tener espíritu crítico. Bueno, en este caso, como os comentaba, el cliente tiene margen y por tanto, al final la campaña de Google Ads es una campaña, es un tema de números, de cuánto pongo y cuánto retorno. Podéis pensar que un incremento de 3 conversiones a 8 es un incremento, es un poco incremento. Os mostraré en otro vídeo otra campaña con incrementos superiores, pero claro, aquí no estamos hablando de cursos, que el valor del curso tiene 200 euros. Estamos hablando de maquinarias que tienen maquinaria industrial que tiene un cierto valor económico en el mercado y por tanto, un incremento de 3 a 6 ya es relevante. Por tanto, hay que también entender el tipo de producto que está vendiendo el servicio para darle valor a este incremento de conversiones. Aún teniendo en cuenta, y no os oculto nada en mis campañas siempre, y es que ha habido un incremento de inversión de 200 euros mensuales, pero hemos subido proporcionalmente más las conversiones que no la inversión mensual en clics, ¿de acuerdo? Venga, espero que os haya gustado.